En el año 2008, Andrew Domingo escribió un libro titulado Descenso literario a los infiernos demográficos, donde realiza un análisis de algunas obras literarias y la relaciona con la demografía. En el episodio de hoy haremos el mismo ejercicio, pero en vez de libros hablaremos del cine y la televisión. Yo soy Lady. Y yo soy Sergio, y esto es El Popu Podcast. Bienvenidos al segundo capítulo del Popu Podcast. Hoy vamos a hablar un poco de televisión, de cine y su relación con la demografía. Pero antes de hablar de eso, ¿tú sabes qué es una distopía? La distopía es lo contrario a la utopía, en donde hay un mundo imaginario de lo indeseable. Exacto, o sea, si el concepto de utopía quiere decir un mundo imaginario en el que todos estamos contentos y felices, la distopía es lo contrario, es decir, un mundo en el que suceden cosas que realmente no queremos que pasen, que son cosas consideradas como malas. Pues el libro en el que está basada la idea de este capítulo, que se llama Descenso literario a los infiernos demográficos, es una revisión de distopías literarias, es decir, de libros que cuentan historias poco deseadas, y su relación con la demografía, porque muchas de esas situaciones no deseadas están vinculadas con los fenómenos poblacionales. Las catástrofes poblacionales, exacto. Entonces hoy vamos a hablar un poco de esas catástrofes poblacionales, pero en vez de basarnos en libros, vamos a basarnos en películas. Entonces, ¿qué te parece si empezamos con eso? ¿Empiezas tú o empiezo yo? Empieza tú. Bueno, pues la primera película de la que voy a hablar se llama Children of Men, que traduce como Los Niños del Hombre. En España. Es que estaba haciendo chistes sobre el nombre en España, el nombre que le pondrían los españoles a la película, que sería más o menos como Los Chavales del Homo Sapiens. Pero bueno, el caso, en la película se ambienta en un futuro distópico en el que las mujeres han dejado de tener hijos. Creo que llevan 2 décadas sin que nazca un niño nuevo. Y la historia se centra en un exactivista político que se llama Tío, que ahora trabaja como burócrata, pero que pues básicamente es reclutado por un grupo de resistencia que busca proteger a una mujer, la única mujer que se cree que hay en el mundo. La película no dice si hay más mujeres embarazadas en el mundo, pero parece que esta mujer es la única. El caso es que el objetivo de la película es llevarla a un lugar seguro para protegerla de las facciones, digamos, del conflicto que se está presentando en esa sociedad que está prácticamente derruida. Entonces, a lo largo de la película, Tío y el grupo digamos, de revolucionarios se enfrentan a muchos peligros y luchan para proteger a la mujer embarazada. Entonces traigo esta película porque el fenómeno del que se trata principalmente es la fecundidad, sobre la baja fecundidad y de cómo la baja fecundidad podría llevar al hombre a desastres, digamos, a matarse entre sí por la lucha de los recursos debido a la inminente extinción, ¿no? Bueno, pues esta película la traje precisamente porque lo que refleja es como una preocupación del hombre por el descenso de la fecundidad y por el qué pasaría si las mujeres dejan de tener hijos. ¿Tú qué piensas? ¿Qué piensas de esta película? A mí me pareció súper interesante porque entonces nos lleva a pensar a un mundo donde puede llegar a pasar eso. Y a mí la verdad me daría mucho miedo ser la señora que lleva a ese niño. Claro. Porque acarrea en que obviamente yo tendré toda la responsabilidad sobre el futuro de la humanidad. No, y la cantidad digamos, es inmensa la esperanza que tiene el mundo en ti y en tu embarazo, ¿no? Hay una parte de la película en la que está todo el mundo disparándose, los militares disparándose con la gente miembros de la revolución, y lo que hace Tío, el protagonista, es sacar al niño, porque los del otro bando no saben que está el niño ahí, y levanta al niño y empieza como que todo el mundo se queda pasmado al ver al niño y los dejan pasar, y de esa manera se pueden librar del fuego. O sea, es decir, es tan grande el concepto que tienen en la cabeza de que ese es el último niño que existe, que se olvidan de todos los conflictos que tienen y se enfocan en el niño por lo menos 2 minutos de película. Y yo creo que es algo que podría pasar cuando hay algo inédito que los dos bandos quieren. Obviamente ya no hay por qué pelear, sino por qué luchar. Sí. Y eso es algo muy bonito. Buenísimo. Antes de seguir hablando de todas estas películas interesantes, queríamos comentarles que hay una alerta de spoiler en todo este capítulo. Seguramente lo debimos haber dicho un poco antes, pero
Igual les recomendamos que vayan y miren cada una de estas películas. Algunas son bastante antiguas, son clásicas, pero esperamos que les guste. La película que traigo yo es una película argentina que se titula El diario de la guerra del cerdo, donde el personaje principal, que se llama Emilio, empieza a tener delirios, paranoia y miedo porque hay un incremento en la rabia, principalmente de personas jóvenes. Estos jóvenes parece que se habían vuelto un poco más violentos y crueles con la gente mayor, con las personas envejecidas, y de hecho hay un grupo de niños que lideran una especie de revolución contra los adultos, donde hay violencia, donde hay represión, donde van contra las personas mayores, mejor dicho. Ajá. Y traje esta película porque estamos ante una situación no tan lejana, que justo lo hablábamos en el capítulo anterior, que es el envejecimiento sano y no concebir a los ancianos como una carga, sino más bien como una oportunidad, como esas personas sabias que nos pueden aportar demasiado en los temas de historia y otros más. Sí, bueno, pues yo creo que el tema de la distopía ahí está, digamos que en esa visión negativa de la vejez, sobre todo porque pues digamos que la vejez es un proceso biológico por el que todos vamos a pasar. Bueno, algunos se quedarán en el camino, pero lo que quiero decir es que en efecto, digamos que todos vamos a llegar a ser viejos en algún momento, y entonces tú no puedes estar generando conflicto con los mayores porque algún día alguien te va a generar conflicto, y entonces va a ser como un ciclo interminable de conflicto donde los jóvenes, tú como joven violentas a un anciano, y cuando tú seas anciano entonces unos jóvenes te van a violentar así como tú lo hiciste en el pasado. Entonces digamos que ahí yo creo que es donde está el tema de la distopía. Mira que ese círculo de violencia que mencionas me recuerda a un pedacito de la película en la que los jóvenes les estaban peleando a las personas envejecidas porque ellos no entendían qué legado les habían dejado. Entonces, según los jóvenes, los papás y los abuelos les habían dejado tal cual el mismo desarrollo en términos de país, económico y demás, y no vieron ese cambio de generación en generación. Sí, es que a veces los jóvenes tendemos como a minimizar un poco, digamos que el legado que nos han dejado las personas que estuvieron antes que nosotros, y creemos que lo que tenemos actualmente es el resultado, o sea que no es resultado de ningún proceso, de ningún esfuerzo, sino que es algo que ya está hecho. Entonces es como una crítica que hizo el director, yo creo, hacia la juventud y hacia cómo asume la juventud de todo el tema del envejecimiento. Y ahora que hablas del tema de la edad, yo tengo una película que se llama La Naranja Mecánica, que también puede ser considerada como una crítica hacia la juventud. Entonces, La Naranja Mecánica es una película que dirigió Stanley Kubrick en 1971, y que básicamente narra la historia de un joven que se llama Alex y que tiene una pandilla de jóvenes que juntos cometen actos violentos, maltratan personas, y bueno, en general son personas como especies de pandilleros, pero unos pandilleros todos como locos, desquiciados. El caso es que la película es una crítica a la juventud en el sentido del libre albedrío y sobre la manera en que los jóvenes atentan contra las personas, escudándose en esa inocencia que, digamos, supuestamente tiene la juventud. Y también es una crítica a la sociedad en general por permitirlo y por además comportarse también de una manera violenta, porque la película en general tiene escenas violentas que no solo son ejecutadas por personas jóvenes, sino por personas adultas, incluso por los mismos miembros del gobierno. Entonces, digamos que en general la película lo que hace es criticar la violencia entre todos los agentes de una sociedad. Sí, y yo creo que las distopías tienen un punto que las relaciona entre sí, y es la violencia. Bueno, no todas las distopías, pero al menos estas últimas de las que hemos hablado, sí. Y otro tipo de distopía de la que podemos hablar es el uso de la tecnología y cómo se puede relacionar con el tema demográfico. Y para esto traigo un episodio de la serie de Black Mirror que se llama Arcángel, donde la tecnología hace parte del día a día de una niña.
En este episodio le implantan a la niña un dispositivo ocular llamado Arcángel, donde esto le da la oportunidad a su mamá, a sus padres, de supervisar y controlar la experiencia visual y emocional de su hija. Entonces se desarrolla como una nueva modalidad de crianza. Lo traje a este episodio porque muestra cómo la tecnología entonces puede influir con la vida de las personas y a lo largo de toda su vida. De hecho, en la actualidad se están desarrollando algunos estudios como la modificación genética, principalmente de los fetos, y esto va a cambiar completamente la forma en que se percibe la fecundidad y la mortalidad en algunos casos. Sí, de hecho, ahora que lo mencionas me acordé de una película que se llama Gattaca, Experimento Genético creo que se llama, y la película consiste en, digamos que la sociedad está dividida en dos clases, las personas que están modificadas genéticamente y las personas que no lo están. Y entonces esta película se trata de cómo las personas, como esa lucha de clases que tienen las personas que fueron modificadas genéticamente con respecto a las personas que no lo fueron, y cómo las personas que no fueron modificadas genéticamente son sublevadas debido a que son en teoría inferiores que las personas que fueron modificadas genéticamente. Digamos que esa es una distopía muy clara en muchas películas que tratan sobre el tema de la eugenesia. ¿Qué te parece si dejamos de hablar de las distopías y las películas clásicas y nos centramos un poco en las nuevas películas y en películas animadas? Sí, me parece. De hecho, yo tengo dos películas aquí que son un poco más populares. Una es Avengers Infinity War y la otra es Kingsman, la 1, la que tiene de malo a Samuel L. Jackson. Estas dos películas coinciden en algo y es en el discurso que tiene el villano, porque el villano asume que la población es un problema debido a la escasez de recursos y a los recursos limitados. Entonces, esa población que está limitada, esta población que está limitada a los recursos no puede crecer y es necesario eliminar a una parte de la población. Pues este discurso de Thanos y de Samuel L. Jackson se parece un montón a un discurso de un sacerdote que influyó muchísimo en la teoría demográfica que se llama Thomas Malthus. Pues Malthus lo que dijo fue que la población crecía más rápido que los alimentos o los recursos y por eso la sociedad estaba condenada a la hambruna. Sin embargo, pues Thanos se equivocó. Malthus se equivocó por el hecho de que no consideró que los avances tecnológicos, porque pues digamos que esos avances tecnológicos permitieron una mejoría en la producción de alimentos y en la disminución de la fecundidad. Me parece muy interesante que menciones estas dos películas y su relación con la teoría de Malthus, alias Thanos, porque aunque él plantea dos soluciones, que eran las hambrunas y las guerras, no tuvo en cuenta ni la tecnología ni tampoco el cambio en las dinámicas de género que se empezaron a dar a partir de las guerras de independencia en América Latina hacia 1820. En esta época, como los hombres debían hacer frente a la guerra, las mujeres empezaron a desempeñar nuevos roles que les permitieron también tener un mayor papel en las actividades económicas de los países. Por eso, quiero hablar de una película que se estrenó hace poco, pero que habla estrictamente de estos cambios en las dinámicas de género, y es Barbie. Pensé que Oppenheimer. Okay. Bueno, la película de Barbie se desarrolla en un mundo en principio matriarcal, donde las mujeres realizan prácticamente todas las actividades y los hombres no tienen un rol tan importante. Luego, Barbie empieza a cuestionarse su propia existencia al perder algunas cualidades que la hacen, entre comillas, perfecta, y decide irse al mundo real con Ken. Ahí se encuentra con un mundo totalmente diferente al que ella y él estaban acostumbrados. De hecho, era un mundo patriarcal y Barbie sufrió acoso. Okay. Ken empieza a sentirse un poco atraído por este mundo porque se siente más valorado y también respetado, algo que no pasaba en el mundo de Barbie. Okay. Cuando Ken regresa al mundo de Barbie, implementa este nuevo modelo. Sin embargo, luego de otros sucesos donde se dan cuenta que deben aceptarse a sí mismos y a sus diferencias desde la empatía,
vuelven a un mundo un poco más equitativo. Okay. Y esa es la razón por la que traje la película Barbie, de estas dinámicas de género que se van a ir transformando y que van a seguirse transformando a lo largo de los años. Ok, pues eres una dura porque yo la verdad jamás hubiera encontrado una relación entre Barbie y la población. Gracias. Estoy pensando que hay 2 películas más que también muestran estas distintas dinámicas de género, que son Valiente y Mulan. Ok. Porque estas 2 películas se centran en la historia de una princesa o de una mujer que desafía las expectativas y las normas tradicionales de género. Niñas me mandaron. Ay, bueno, estas normas tradicionales estaban impuestas por la sociedad y luchan cada una de ellas con esas barreras de género para mostrar lo que valen en la sociedad, su propia identidad y el destino que ellas quieren forjar. Esto cuestiona un poco los estereotipos y esos roles predefinidos que se tienen de género y resaltan la importancia de la autonomía de la mujer, tanto en las decisiones como en la elección personal de su vida. Ahora me siento yo un poquito mal porque tú te trajiste tremendas películas para hablar sobre... Ay, Mulan y Valiente son tremendas películas comparado con Family Guy, que es la serie de la que yo voy a hablar. Bueno, pues resulta que hay un capítulo de Family Guy que se llama Peter Ilegal. Y este capítulo habla inicialmente de que Peter se vuelve súper patriota, súper estadounidense y entonces empieza a vestir con la bandera de Estados Unidos y empieza como a tener sentimientos de xenofobia por los inmigrantes. Entonces en su empresa, en la empresa donde él trabaja, pide que hagan una revisión de los empleados para que saquen a todos los inmigrantes ilegales porque se supone que están desplazando el empleo de las personas que viven en América, bueno, en Estados Unidos. Entonces, pues se hacen el análisis de quiénes son los empleados que son inmigrantes y descubren que Peter no tiene nacionalidad americana, sino que nació en México. Entonces Peter asume su rol como mexicano y obviamente, pues Family Guy está teñido de mucho sarcasmo y de mucho humor negro. Entonces, pues como que la serie empieza a estigmatizar todas las actividades que hacen los trabajadores mexicanos y Peter empieza a desarrollar pues todas esas actividades. El caso es que al final Peter se da cuenta pues que los inmigrantes digamos que tienen también una identidad propia de su nacionalidad como mexicanos y empieza a respetar eso, pero pues evidentemente cuando él vuelve a ser americano se le olvida y vuelve a ser el típico Family Guy. Entonces, digamos que traigo este capítulo de esta serie porque habla un poco sobre la inmigración, sobre el estatus migratorio, sobre la migración que es legal y la migración ilegal, y porque también habla sobre la transferencia de conocimiento de algunas actividades. Pues asume tú, por ejemplo, que eres una médico y que te vas a Estados Unidos, pues el cuerpo humano en Colombia y en Estados Unidos es idéntico. Mientras que si eres abogada, por ejemplo, pues las leyes no son iguales en Colombia que en Estados Unidos. Entonces hay algunas actividades que son más fáciles de transferir conocimiento que otras actividades que no lo son. Sabes que me parece súper interesante esto y me remite también a un capítulo de Los Simpson donde la demografía se convierte en un tema muy importante en Springfield cuando hay aumento de la población debido a la inmigración de ciudadanos indocumentados. Uh-huh. Y esto trae, digamos, algunos problemas para Apu, que es el dueño de la tienda, no sé si lo recuerdas. Sí. Y él enfrenta, de hecho, problemas legales, cuando descubre que su visa ha expirado. Y la ciudadanía de Springfield se divide entre aquellos que quieren deportar a Apu a su país de origen y aquellos que lo defienden y quieren que se quede en Springfield. Entonces también esto está, como tú dices, marcado por esas diferencias, porque muchas personas están de acuerdo y en desacuerdo con la migración de personas. Uh-huh. Y ya que estamos hablando de Los Simpson, me acuerdo de un capítulo en el que la familia viaja hacia Nueva York y como que tienen un montón de problemas para encontrar estacionamiento. Pero entonces pues lo que quiero resaltar aquí es como esa dinámica que es diferente en la ciudad a los pueblos pequeños o incluso en la misma ciudad, pero la diferencia que hay entre lo rural y lo urbano. Entonces generalmente los migrantes que hacen ese tipo de migraciones de lugares más pequeños a lugares más grandes o
o más modernizadas, pues entonces tienen como se enfrentan como a esos choques culturales, pues porque tienen que acostumbrarse a un nuevo entorno, a un nuevo ritmo de vida, a un nuevo ambiente social, y eso digamos que genera estrés en los migrantes. Totalmente de acuerdo. Y de hecho podemos ahondar un poquito más de esto en otro capítulo acerca de migración, pero el estrés causado por la migración también hace que las dinámicas generales de la población que migra pues tengan que ver con la situación familiar, con las dificultades económicas, entre otros que vamos a ir viendo. No sé qué piensas tú. Niñas me mandan. Bueno, de verdad les agradecemos mucho por haber escuchado el primer capítulo del podcast y si llegaron hasta acá por haber escuchado este capítulo. Yo pensé que no íbamos a tener pues la recepción que tuvimos, pero al parecer mucha gente nos escuchó. Yo pensé que solo me iba a oír mi mamita. Pero, o a menos de que mi mamita haya escuchado el podcast muchas veces, o en verdad muchas personas lo escucharon. La verdad tuvimos bastante feedback de la gente que le gusta el tema de población. Entonces pues nos fue bien con eso. Nosotros queremos dar las gracias por haber estado escuchando el podcast. Y esto tiene que ver mucho con que ustedes nos ayudaron a compartirlo en sus redes sociales y eso de verdad se los agradecemos un montón porque aparte de compartir el podcast y que más personas nos escuchen, pues va a ser un ejercicio para todos nosotros, los que hagamos parte del podcast. Sí, exacto. Y es que pues la idea es eso, ¿no? Aprender un poquito de población, porque a veces los temas de población son muy aburridos, pero lo que intentamos hacer aquí es que eso cambie y que sea un poquito más divertido. Entonces pues vamos a tener siempre al final de los podcasts una parte en donde vamos a saludar a las personas que compartan el podcast o las personas que comenten el video de YouTube o que generen interacciones, hasta que esto se nos salga de las manos y ya no podamos mencionar a todo el mundo. Pero entonces inicialmente queríamos agradecer a las personas que comentaron en el video de YouTube, que fueron mi amigo Farid. Hola. Hola Farid, gracias por compartir el podcast y por hacernos tanta publicidad. También está Diana, que es mi tía. Esto va a ser una reunión familiar. Constanza Pinzón. También está Sandra Patricia Vargas. Muchas gracias Sandra por el comentario. Y gracias a Sandra Acosta, que es tu mi mamita. Mami. Muchas gracias por comentar mami. El podcast. Y también queremos darle las gracias a todas las personas que compartieron el podcast en sus redes sociales. También Farid lo compartió y creo que Laura Páez también compartió en su Instagram. A Rafael Urrea, también gracias por compartirlo. Urrego. ¡Ay, la cara! Perdón, Rafa. Bueno, a Rafa Urrego, gracias por compartir el podcast. Chévere. Creo que hay una pregunta, ¿cierto? Sí, de hecho, le agradezco mucho a Gerson por escribirme y decirnos esas cosas tan bonitas del podcast. Y de hecho tiene una pregunta y es cómo la transición demográfica afecta al área urbana y rural y también a las dinámicas de grupos étnicos. De grupos étnicos, sí. Entonces, bueno, digamos que lo de la transición demográfica, que era el tema que hablábamos el capítulo anterior, que recordemos que se refiere a una evolución en las tasas de natalidad y de mortalidad. Entonces, pues digamos que están asociadas también al nivel de desarrollo de las áreas geográficas. En la medida en que el área rural incremente su nivel de desarrollo, su productividad y también el nivel educativo de las mujeres, pues entonces van a avanzar más a la transición demográfica. Igual que los grupos étnicos. Los grupos étnicos. Es decir, entre más desarrollo haya, pues también van a avanzar hacia una transición demográfica. Las áreas rurales generalmente están más atrasadas en transición demográfica de lo que están las áreas urbanas. Entonces esa es la respuesta al comentario de Gerson. Y también en grupos étnicos, pues tenemos conocimiento que los indígenas, por ejemplo, tienen una transición demográfica más atrasada que aquellos que no pertenecen a ningún grupo étnico. Y también pasa lo mismo o algo muy similar con las personas que pertenecen a grupos negros, afrodescendientes, raizales y palenqueros. Igual que los rom, que son personas que comparado con los grupos que no se identifican con ningún grupo étnico, con el grupo que no se identifica con ningún grupo étnico, pues tienen mayores niveles de fecundidad y también mayores niveles de mortalidad.
Pero pues a medida, como dije, a medida que evolucione, a medida que se incremente en el desarrollo, pues también se va a mejorar en la transición demográfica. Esperamos, Gerson, que hayamos respondido a tu pregunta. Recuerden que nos pueden comentar, pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Si quieren interactuar con nosotros en esta sección, pueden compartir el podcast en sus redes sociales, seguirnos en Spotify y en Google Podcast como El Popu Podcast. Estamos en Facebook como El Popu Podcast. En Instagram como @popupodcast_piso. Y en Twitter como @popupodcast_piso. Y no olviden que Thanos es maltusiano. Y que Malthus está en océano.